Hoy vamos a mirar un tema que se llama agentes de cambio. ¿Cómo? Usted es una persona que Dios le dio vida para hacer el cambio. Es usted. Vamos a mirar. El tema de hoy es para analizar, para convertirse en una persona que usted transforme su medio ambiente. Cuando Jesús vino a esta tierra, fue a eso. Escuche, Jesús apareció aquí en la tierra, fue para eso. Fue para cambiar todo, para cambiar el sistema, para cambiar la historia del hombre. ¿Sabían ustedes que la historia del hombre cambió cuando Jesucristo apareció en la tierra? Yo me imagino que sí. ¿Sabían que Jesús es el centro de la historia y es antes y después de Cristo? ¿Sabía que cada persona que ha creído en Cristo Jesús, Dios lo diseñó para que haga un cambio en su familia y que digan, es antes y después de que esa persona conoció a Cristo? Puede ser uno. Si usted conoció a Jesucristo y nadie más de su familia había conocido a Cristo, puedo decir que esa familia fue antes y después de que usted conoció a Jesucristo. Todo cambia. Y cambia tanto que este misterio, por decirlo así, existe para transformar seguidores a líderes, que es lo que Dios quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que piense esto. Usted no es un seguidor, usted debe ser un líder. Y el líder es una persona que es influencia, y es influencia para el cambio. Pero si usted no sabe liderar ni administrar, ¿cuál es la influencia de cambio que podría ser? Equivocada. Entonces, la palabra de Dios lo que nos enseña es a liderar con una influencia correcta, de acuerdo al propósito para lo cual Dios nos dio vida y estamos sobre esta tierra en este año, en este siglo, y por eso usted está aquí sentado también. Hemos trabajado, por ejemplo, durante 12 años, yo digo 12 años, antes yo estaba también trabajando y sirviéndole al Señor durante más tiempo, ya llevo más de 34 años en el ministerio, pero hace 12 años precisamente, y empezamos el número 13, me llamó la atención que el número 13 en la Biblia significa cambio. Y eso me traía desde hace unos días echándole cabeza y uní cosas durante 2 años. Pero hoy la instrucción que recibimos de nuestro Rey, de Dios, es enfocarnos en la segunda parte de nuestra visión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted traía una forma de vida hasta que usted conoció a Jesucristo. Una pregunta, hermano Augusto, ¿usted se acuerda más o menos en qué fecha conoció a Jesucristo o aceptó a Jesucristo? 2017. Vamos, René. 2009. Esto es para hacer una introducción del tema. Más o menos cuando empezó a buscar a Dios correctamente. 2024. Y usted cada uno más o menos calcula. Hermano Leví, se le olvidó. 16 años, o sea que eso hace poquito, tranquilo, hermano. Cada uno más o menos acuérdese. Hay unos que todavía dicen, espere a ver, estoy esperando a ver cómo arranco bien correctamente esto. Pero quiero decirles esto. Cuando usted conoció a Jesucristo, de ahí adelante empezó un proceso que el Espíritu Santo empezó a trabajar dentro de usted sin que usted se diera cuenta. Cuando uno acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo entra, usted no se da cuenta, de pronto no siente nada, pero internamente uno quiere conocer más la Biblia, quiere empezar a entender una gran cantidad de cosas, empieza a mirar el hogar diferente, empieza a mirar el esposo, la esposa diferente, los hijos diferentes, todo empieza a mirarlo raro, porque el Espíritu Santo quiere apartarlo de una forma de vida rara a llevarlo a una vida nueva, pero uno no la sabe, no la entiende. Eso se llama cambio. Y lo que Dios quiere y ha querido siempre no es solamente que usted se convierta en un seguidor, sino que usted se convierta en un líder. Y esto no se lo han enseñado a todo el mundo. A la gente le han enseñado a hacerse ¿qué? Seguidores. Todas las religiones del planeta hacen que las personas sean ¿qué? Seguidores. Pero que cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, me di cuenta algo diferente. Claro que seguimos a Jesucristo,
A Jesucristo sí, pero aquí en la tierra somos ¿qué? La influencia. O sea, somos líderes. Cuando hablamos de seguir a Cristo en este momento, Él es espíritu y Él anda con ustedes, anda conmigo y seguimos con Él. Pero aquí en la tierra usted es la influencia. Usted es el líder. Usted es el que hace el cambio. ¿Vamos bien? Vamos a transformar a estos hermanitos. Dijo Jesús cuando llegó, yo me imagino que miró a los discípulos eran hombres sin letras, algunos pescadores, eran empresarios, Pedro tenía una buena barca, y Dios lo que dijo, voy a ser agentes de cambio con estos discípulos. ¿Quién daba algo por los discípulos? Nadie, pero fueron tan poderosos que ellos cambiaron la historia. Ahora sí, fueron tan poderosos los discípulos que cambiaron la historia de todo. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. El Evangelio de Jesucristo o del reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Cambios. Y hace cambios en las personas que los vuelven una influencia que puede trastornar una nación. Una sola persona puede llegar a hacerlo. O sea que des en cuenta que el propósito verdadero del Evangelio es sacar a la persona de ser sencillamente un seguidor de alguien y transformarlo y hacerlo hijo de Dios, siendo influencia para el mundo en que estamos viviendo. Así que si usted llegó en esta mañana aquí, Dios tiene un plan y un propósito con usted extraordinario. No se lo pierda, ojalá haga notas porque sé que le van a servir. ¿Qué significa esto? Que no solo queremos tener un título, sino hacer una diferencia. Y tener un título es una cosa. A mí también me han dado títulos y es bonito cuando le dan a uno un diploma y se pone uno el gorro acá y pongan la borda para el otro lado y tal, bravo. Yo sé que a usted la mayoría le ha pasado en la universidad, en el colegio, y usted se acuerda de ese día y entonces botan los ramos y le echan flores y todas esas cosas y dan el almuerzo. ¿Por qué? Porque tuvo un título. Y muchos tienen 2, 3, 4, 5 títulos. Hasta en el ejército me dieron un título y todo buenísimo. Pero yo les voy a decir una cosa. Pero si salimos después de tener esos títulos y no hacemos la diferencia externamente, ¿qué hicimos? ¿Vio? Entonces hacer la diferencia afuera y ser influencia es mucho más que tener un título. Yo conozco personas que han hecho títulos de teología buenísimos y me los han mostrado. Mi hermano, mire, yo hice este de hebreo y este es de arameo también y tengo estos títulos y yo los he visto. Pero cuando veo sus vidas y veo toda la influencia detrás, no han sido influencia. No han cambiado sus vidas. Es más, están hasta malas en muchas áreas. Y entonces la pregunta es, ¿y los títulos para qué fueron? Y esto tengo que hacerlo para que usted lo piense. Entonces no queremos simplemente tener una posición, sino tener un impacto en la sociedad y en nuestra familia. Porque hoy las instituciones lo que buscan es tener una posición. ¿No es eso? Todos buscan es ¿qué? Posición. Y para tener una posición entonces tengo que cargarle la maleta a usted. Se la cargo, hermano. No me digan que no, ¿sí o no? ¿Qué dice hermano René? Si está cumpliendo años ella y ella es la líder, la gerente, ¿qué hacemos? Le hacemos una reunión y yo lo programo y le digo, mire, es que usted se merece esto y entre todo, y ella dice, quiero ganar una ¿qué? Posición, porque ella es la que me va a poner en una mejor posición. ¿Qué tengo que hacer con esa persona? Elogiarla, felicitarla y delante del público decir, es que yo sí estoy con ella, no importa, pero yo estoy detrás de una ¿qué? De que ella me dé una posición porque es la gerente general y soy un empleado y para ser jefe personal me toca ir y no me van a decir que no, hermano. Eso es así, hermano. Yo ya pasé por esa temporada, hermano, de cargar, de hacer esto, y cuando venía alguien de influencia de allá de los líderes, uno corría a abrirle la puerta a seguir. Venga, ¿por qué? Porque uno inconscientemente quiere estar en una mejor posición. ¿Para dónde va, hermano?
Entonces, yo no creo que usted quiera solo ser respetado, sino inspirar el cambio y la transformación de otra persona. Si no pensamos en hacer el cambio y la transformación de personas para que sean mejores, ¿qué hicimos? Así tengamos una posición. Es el centro de la enseñanza de Jesús. Realmente ese es el centro de la enseñanza de Jesús. No que buscaran una posición, porque Pedro jamás aprendió ni fue enseñado a buscar posición, ni Pablo, ni ninguno de ellos. Pero fueron tan influyentes que encontré versículos que me sorprendieron. La influencia de ellos trastornó literalmente el planeta. ¿Y qué posición tenía Pablo? ¿Qué posición tenía Pedro? No tenían posición, pero tenían una influencia, hermano. Que donde pasaban esos hermanos, pasaban los diáconos de la iglesia, que no tenían posición social, para nada, hermanitos por allá, y pasaban los hermanos, y por donde pasaban los hermanos, sucedía algo extraordinario. Habían cambios, había regeneración, habían sanidades, habían transformaciones, y la gente estaba, ¿qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? Y eso es lo que usted debe escuchar de Jesús a través de su palabra. Cada uno de nosotros existe en el tiempo. Moisés existió en su tiempo. En el tiempo de Moisés, él vivió, creció. Dios permitió que se fuera para el desierto para entrenarlo, para bajarle la posición, porque él sabía idiomas, había estado en las mejores universidades en Egipto, tenía posición. Y cuando estuvo en el desierto se dio cuenta que la posición no le sirvió para nada, y luego Dios lo levanta en su tiempo, y Moisés vino a cambiar la historia de todo Egipto. Y ya no fue por posición, fue la influencia que Dios le permitió tener a Moisés, porque todo lo que hizo Moisés no fue Moisés, fue Dios. Y eso que hizo Dios a través de Moisés le cambió la historia al pueblo de Israel y a todo Egipto, a un imperio. ¿Estamos hablando? Lo mismo le pasó a José, lo mismo le pasó a Daniel, lo mismo le pasó a Esther, lo mismo le pasó a todos los que están en la Biblia, sin posiciones. David no tenía posición y terminó gobernando y creando prácticamente el pueblo de Israel y ser el mejor rey que ha existido hasta el tiempo de hoy. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Solamente crear seguidores de personas, de títulos, de instituciones? Eso lo han hecho, pero ese no es el evangelio. ¿Qué significa existir en el tiempo? Hay una razón por la cual respiramos hoy, no ayer. Hoy, ¿por qué estamos aquí? ¿Hoy qué fecha es? 1 de marzo del 2026. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué usted salió de su casa, se levantó esta mañana? ¿Por qué Juancho tiene la edad que tiene? ¿Por qué el hermano René? ¿Por qué usted tiene esa edad? ¿Por qué usted está aquí? Usted dirá, no, pues, nunca hemos pensado esto, ¿no? Eso sí lo he pensado muchas veces. Primero, todos los seres humanos viven en el tiempo y en constante cambio. Todos los seres humanos viven en un tiempo diferente. Los que murieron hace mi papá vivió en un tiempo totalmente diferente a este. Yo estoy viviendo en un tiempo totalmente diferente al de mi papá y toda mi familia. Mis hijos están viviendo en un tiempo muy diferente al que yo vivía en la edad de ellos, totalmente diferente. Yo no sé aquí de cuántos de los que son contemporáneos de mi tiempo jugaron trompo en la calle, hicieron una gran cantidad de cosas que hoy ni siquiera ustedes saben qué es eso. ¿Cierto, hermano Nando? ¿Cuántos jugaron aro? Ponchados en la calle, la lleva, golosa. ¿Sí? Hermana, hoy no existe eso. Hoy existe su celular y están los chinos totalmente diferentes. Dese cuenta que cada persona ha vivido en un tiempo totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero decir con todo esto? En todas partes y en cada país, en cada cultura, hay cosas de las que estamos seguros
Vivimos en el tiempo y enfrentamos constantemente, diga, el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Todos los días encontramos ¿qué? Cambio. El jueves amaneció y cayó un aguacero que nos sacó de nuestro medio ambiente y de nuestro estar sentados y nos transformó, y hubo un cambio tenaz ese día. Eso fue una locura. Todos los santos días usted entra en un cambio. Entonces, si entendemos esto, porque estamos en un tiempo donde todos los días pasa y es diferente, Santiago 4:4, el apóstol Santiago dice algo: oh almas adúlteras. Voy a meter un versículo aquí que como que se entra en contraste, como que no encaja, pero dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando una persona está en el mundo, allá hay un medio ambiente, allá hay una forma de pensamiento, allá hay una cultura. En el mundo, la gente que no conoce a Jesucristo, la gente que no conoce el Evangelio, tiene totalmente diferentes sus neuronas en sus pensamientos contrarios a cuando uno conoce a Jesucristo y el Evangelio. Ellos comen diferente, hablan diferente, toman cosas diferentes, se visten diferente, todo es ¿qué? Diferente. Y cuando uno conoce a Jesús hay un cambio. Y hay un cambio tan asombroso que uno después se mira hacia atrás y dice: ay, yo era así. No me van a decir que no. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿No ha mirado hacia atrás? ¿Y qué dice? Dije, tremendo, ¿no? ¿Quién lo cambió a usted? Y usted ni se ha dado cuenta, pero hay cambios. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo te transforma y te hace cambios. Si no hay cambios en una persona, y pasan los años, y pasan los meses, y pasan las décadas, aunque vaya a una iglesia y usted no ve los cambios, ¿qué fue lo que pasó? Que esa persona no le ha entregado realmente su corazón a Dios. Porque cuando uno le entrega el corazón, le dice: Señor, aquí estoy, acepto, estoy errado, estoy equivocado, ayúdame. Y cuando uno lo hace con honestidad, empiezan los cambios. Y ni siquiera uno se da cuenta, sino que uno como que empieza a huir de cosas, y uno, porque el único que nos convence, que nos redarguye, que nos cambia, se llama el Espíritu Santo de Dios. No es las personas, no es el medio ambiente, no es mi papá y mi mamá que me dieron vuelta. No, el que me cambió a mí se llama el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, al conocer la verdad del Evangelio. Amén. ¿Quieres cambios? Buenísimos, extraordinarios. En vez de ser un seguidor de cosas que se las inventaron los hombres, y ser una influencia y dejar un legado grandísimo para tu siguiente generación, necesitas conocer bien el Evangelio. Entonces, no religión, sino el Evangelio. Pero no nos podemos hacer amigos de ¿quién? Del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra solidez se basa en nuestro carácter espiritual. Cada vez que conozco más el Evangelio, me hace más sólido en mi vida espiritual. Detesto más cosas que el otro sistema tiene. Segundo, tú ya les dije segundo punto. Todos los seres humanos son afectados por el tiempo y el cambio de los que viven. Por ejemplo, hoy la influencia del cambio son todas las personas que están alrededor de usted. ¿Ok? Si usted se fuera para Egipto, la influencia sería diferente porque la cultura es diferente. Si usted se fuera a vivir a Alemania, sería diferente porque la cultura allá es diferente. Y todos, cada uno tiene cambios de acuerdo a la sociedad en que vive, a la familia en que vive, a la cultura en que vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que existimos en esas realidades. Imagínense en esto: si usted fuera un pez, usted es un pez. En este momento usted es un pez. El tiempo sería el océano, todo el océano. Y el cambio sería cuando viene una corriente y se lo lleva. Porque de resto estaría quieta el agua. Pero cuando viene una corriente, ¿qué? Siente el cambio, algo está pasando. ¿Por qué puse este ejemplo aquí? ¿Lo ven? Vivimos en el océano, en un océano que se llama mundo, y esto es un sistema. La palabra mundo es sistema. La tierra es una cosa, pero el mundo es un sistema.
Y vivimos en un sistema y en ese océano llamado tiempo, sistema, los cambios nos alcanzan, son como corrientes que intentan empujarnos en la dirección de lo que usted no quiere. Y usted sale y el sistema y la corriente del mundo quiere ¿qué? Empujarlo. Efesios capítulo 2, verso 2. Oiga lo que dice ese versículo. Por eso puse el ejemplo del pescadito. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Cuando usted no conocía a Dios, estaba en ese tiempo. Siguiendo la corriente. ¿De qué? Del mundo. O sea que el mundo tiene una corriente que lo empuja. Y usted como que se adapta a esa corriente del mundo. ¿Qué es lo que hace Dios? Sacarlo de esa corriente que lo empuja a ser como los demás y lo guía a ser otra persona. Dios nunca jamás te va a esclavizar. Él quiere que usted sea usted. Que usted sea libre de toda corriente. Ojalá me dé entender. Dios no quiere que los demás le organicen a usted el destino ni el futuro, sino que el futuro usted mismo lo logre y lo haga. Cuando usted deja que la corriente lo empuje, ¿quién le está guiando hacia el futuro? La corriente. Pero cuando usted es libre, usted va a decir, no, yo quiero hacer esto. Y usted mismo puede programar su propio destino. ¿Me estoy dando a entender? Escuchen esto. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo. Pero aquí dice que el mundo tiene una corriente que es el que produce esa corriente conforme el príncipe de la potestad del aire, que estamos hablando del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que en el mundo hay una corriente que empuja a la gente a desobedecer ¿a quién? A Dios. Y la gente va, todo el mundo va en esa corriente. Y no se dan cuenta, pero si todos vamos para el mismo lado, pero si todos hacen esto, pero ¿qué le pasa? Y Dios no quiere que usted sea guiado por la corriente ni empujado, sino que usted pare y diga, espérese un momento, yo quiero una forma de vida mejor. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda hoy. Amén. Amén. No podemos evitar la corriente, pero no podemos dejarnos llevar por ella. Debemos ser una roca. ¿Sabe qué es una roca? Una roca es algo que puede pasar las corrientes para allá y para acá y estrellarse y tratar de empujarle la roca, ¿qué? Eso se llama roca. Y cuando usted se convierte en una roca y su carácter es sólido, hermano, puede alrededor suyo moverse, pensar, la televisión, la influencia, el celular, la inteligencia artificial, la opinión política, filosófica, religiosa, y usted firme. Y hasta que no suceda eso, no va a ser usted. Porque si la corriente lo empuja, ya no es usted. ¿Aló? Dios quiere que usted sea usted. Eso se llama libertad. Tengo una nota aquí para poner el ejemplo. Uy. Eso se va a poner tenaz. Ustedes han oído sobre Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y tal vez han oído algunas cosas. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó totalmente una ciudad completa? ¿Y por qué destruyó esas ciudades? ¿Todos eran homosexuales? No. ¿Todas eran lesbianas? No. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Cuando usted estudia la palabra de Dios, entiende algo. La destrucción de Sodoma no fue solamente por el acto del homosexualismo en sí, sino por una corrupción total del sistema moral, espiritual y social que había en la sociedad. O sea, es la corriente de allá. Y todos como que iban por esa corriente. Y miren esto. La Biblia muestra que el problema era mucho más profundo.
que solamente el homosexualismo. Era una cultura completa de rebelión contra Dios, violencia, orgullo y perversión normalizada, apoyada por las leyes de Sodoma. O sea, ya era el sistema. Escuchen esto. Usted lee Ezequiel 16, 49 al 50, y usted va a encontrar que el pecado de Sodoma era colectivo y estructural, no solo era individual. Cuando yo digo que individual, era que sí había parejas homosexuales, sí había lesbianas, sí habían grupos, pero no eran todos. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema es que el gobierno y las instituciones apoyaron y respaldaron eso y lo convirtieron en ley. Y cuando eso sucede, ahí está el problema. Porque entonces, aquí dice en Ezequiel que esa fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. He aquí que esa fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido. Y aquí no habla, mire que aquí no habla de homosexualidad, y realmente este fue el problema de Sodoma y Gomorra. Y esos tres pecados influyen, es carácter, es cultura. Era una cultura. ¿Me están escuchando? No fortalecieron la mano al afligido y necesitado, y se llenaron de soberbia, hicieron abominaciones delante de Dios, dice. Aquí aparecen varios pecados principales. Soberbia, que se llama rechazo a la autoridad de Dios. Escuchen, la soberbia del ser humano es cuando rechaza ¿a quién? A Dios. Cuando una persona rechaza a Dios abiertamente y no quiere someterse a Dios, tiene una actitud diabólica, porque el primero que rechazó a Dios y no se sometió a Dios fue el diablo. Por eso en el mundo, la corriente del mundo guía a las personas a rebelarse contra Dios. No contra una iglesia ni una institución cristiana, lo que sea. No, es directamente contra Dios. Ese es el primer pecado de Sodoma. Rebelión, soberbia. Que, como le dijo el diablo a Adán, usted será como Dios, usted puede hacer lo que sea. Eso es rebelarse contra Dios. El pecado se llama rebelión. La traducción correcta del pecado es rebelión. Cuando una persona, por ejemplo, es un ladrón, uno dice, no, es que ser ladrón es pecado. No, la rebelión produce robar. ¿Sí me estoy dando a entender? Las maldiciones, no es que maldecir es pecado, no, la rebelión contra Dios produce maldiciones. Así que todo lo que llamamos pecado son solamente los frutos de la rebelión del hombre contra Dios. Cada pecado que el hombre le llama pecado no es pecado, sencillamente es la consecuencia de la rebelión contra Dios. Y cuando el hombre se rebela contra Dios, le va a salir demasiados frutos, pero son frutos destructivos. Se autodestruye, destruye a su hogar, su familia, su finanza, su salud, acaba con él mismo, porque Dios te creó para hacer influencia y te destruye. Pero cuando uno acepta que Dios es mi Señor y que a Él debo servir y honrar, entonces Él me guía para hacer lo correcto y ser una influencia positiva y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. A veces creemos que hacer este error y esta falla, sí, la gente dice es pecado. No, esa persona está rebelada contra Dios, porque no quiere someterse a Dios. Eso se llama rebelión. Y también había egoísmo, porque solamente pensaban en ellos. Había indiferencia hacia los necesitados. O sea, no le importaba a la gente, hermano. Le importaban a ellos nomás. Ese es el pecado de Sodoma. No pensaron en los demás. Miraban gente muriéndose, ahogándose. Países completos, hermano, la gente muriéndose de hambre, literalmente, por inanición. Pero los otros tienen millones y millones, toneladas, hermano, de oro. Eso es pecado. ¿Y sabe por qué? Porque el primero fue rebelión contra Dios. Y eso, miren lo que indiferencia, corrupción moral generalizada. La corrupción moral generalizada quiere decir que al que podían robar, robaban, hermano. Y cada uno iba por lo suyo.
Y la abominación incluye la perversión sexual. O sea que mire que los pecados de Sodoma era soberbia, lo más grande, egoísmo, indiferencia necesitada, corrupción moral generalizada y abominación que incluye perversión sexual. Esos sí eran los pecados de Sodoma. Y eso era en la ciudad completa, era un sistema. ¿Alguien quisiera vivir en ese sitio? No. Así que la homosexualidad era una manifestación de la corrupción más profunda. No la única causa. La ciudad había normalizado la perversión como cultura. En Génesis 19, 4 al 5 dice: rodearon la casa de todo el pueblo de Lot dentro de la ciudad, jóvenes y viejos, y dijeron: sácanos esos hombres para que los conozcamos. La palabra conocer viene del hebreo yada, que en este contexto significa relación sexual. O sea, niños, todos. Había dos ángeles que entraron a la casa de Lot para sacarlo, para liberarlo, y ahí no llegaron todos. Miren las edades que habían ahí. Observe algo clave: todo el pueblo junto, jóvenes y viejos. Eso era una forma de pensamiento y cultura. Eso muestra que no era un caso aislado el homosexualismo, era una cultura aceptada, era una identidad colectiva del sistema social. El problema es cuando el pecado deja de ser individual y se convierte en sistema. El problema y el riesgo más grande es cuando el pecado se convierte en sistema y es apoyado por normas, por leyes constitucionales que aprueban el pecado como si no fuera nada, y el sistema lo hace, y hay un grupo de personas que dicen: pero si lo legalizaron no hay problema. Pero cuando yo conozco el Evangelio de Jesucristo, así legalicen todo lo que quieran, yo soy una roca. Ahora sí me entendieron. Y no importa las corrientes que pasen y lo que aprueben y lo que legalicen, yo tengo algo muy claro dentro de mi corazón: es que para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia, y es honrar a Dios. Pero si otros se dejan influenciar por esa corriente, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Están en problemas. ¿Por qué? Porque habían llegado a un punto de corrupción irreversible. En Génesis 18:20 dice: Dios dijo: el amor contra Sodoma y Gomorra el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La palabra clamor indica que había producido daño, violencia, injusticia, habían víctimas, la maldad había llegado a su límite judicial, y como todo es aprobado, ¿a quién iban a castigar si era legal? ¿Ah? ¿A quién van a castigar si todo es legal? A nadie. Entonces, cuando esto sucede, ahora Dios tiene que intervenir como juez. Por eso Sodoma y Gomorra fueron quemados. El problema no era solo practicar el pecado, sino aprobarlo y protegerlo. El problema no es el pecado, es aprobarlo y protegerlo, y creer que es normal. Ese principio se explica claramente en Romanos 1:32. No solo hacían lo malo, sino que también se complacían con los que las practicaban. No solo hacían pecado, sino que a otros lo aceptaban, se reían, se burlaban. Si hubiera habido televisión, los habían puesto por televisión, y todo el mundo: uy, buenísimo. Así no los practicaban, pero se complacen con los que lo practican. Esto significa que el sistema completo apoyaba el pecado, la sociedad lo celebraba, y había aprobación colectiva de todo el pecado que estaban haciendo. Cuando una sociedad institucionaliza el pecado, entra en juicio estructural directamente con sus habitantes. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que esto suceda. Dios habría perdonado la ciudad si hubiera justos. Abraham le preguntó a Dios: ¿Dios, vas a destruir la ciudad si hubieran 50 justos? Dios dijo: no la castigaría. Y fue y me lo dijo: pero no hay 50. Venga, Señor,
Y si hubieran 40, y si hubieran 30, 25 o 20, no la destruiría. Y no habían 10 justos. Increíble esto, hermano. O sea que no eran todos homosexuales, aprobaban todo. Y era legal. ¿Quiénes votaron por eso? Todo el pueblo. ¿Quiénes votaron para que eso no importaba? El pueblo. Dios dijo, tengo que acabarlos. Pero hizo algo. Esto muestra la justicia de Dios. Génesis 18:32 fue el que preguntó, ¿destruirías por amor de 10? Dios responde que no la destruiría si hubieran 10. No habían 10. No se encontraron ni 10. Esto revela que el sistema completo estaba corrompido, hermano. ¿Me están escuchando? El problema central era la rebelión contra el orden divino de Dios. La homosexualidad en Sodoma era parte de algo mayor. Era una manifestación de rechazo al diseño de Dios. Era rechazo a la autoridad de Dios. Era corrupción espiritual total, pérdida de la identidad. Ellos ya no miraron que eran hijos de Dios como Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ya eran bestias, ya eran perros, ya eran serpientes, ya eran vacas, su identidad se perdió. ¿Lo están viendo? Ya eran terians. Ya era normal. ¿Y saben qué hacía el resto de la sociedad? Ay, sáquenles un video, la foto. Normal. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ponle cuidado. Cambiaron la verdad de Dios, que es la palabra, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Se convirtieron en bestias. ¿Cómo está la sociedad de hoy? ¿Qué dice el gobierno referente a esto? No, hay que dejarlos. Y pueden decretar leyes. ¿Y quiénes votan por los que están generando las leyes? Y si el pueblo vota por ellos, ¿quiénes son culpables? Todos. O sea que si viene un juicio, podría venir contra todo el país. Así no se esté practicando eso. Y a ese punto quería llegar. Aquí hay un principio espiritual profundo. Cuando el pecado se convierte en identidad colectiva, el juicio es estructural. Aquí no hay nada que hacer. El problema es la forma de pensar de esa civilización, de esa cultura, y estamos viviendo en el tiempo. Usted le tocó vivir en el tiempo más tenaz de la historia de los seres humanos sobre esta tierra. Ahora sí me entendió el principio del tema. Nos tocó vivir en el año 2026, donde esto es solamente principio de dolores y donde el mal va de mal en peor, como Jesucristo lo dijo en San Mateo 24, y usted y yo lo estamos viviendo. Y si no lo entendemos y no somos rocas donde nos sostenemos, pase lo que pase, ¿qué va a pasar con la gente que nos rodea? Si no somos la influencia de cambio, si no somos las personas que vamos a hacer que nuestros hogares, que nuestras familias, que nuestra vida sean agentes de cambio, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? ¿La religión? ¿Las emociones de las multitudes? No, hermano. Los únicos que pueden hacer agentes de cambio para este tiempo es usted y yo, si decidimos ser fieles a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, fieles hasta la muerte si es necesario. Amén. No hay otro medio, hermano. Esa vida de tibio o de caliente no sirve. Es caliente, pero no tibio, hermano. Y llegamos al tiempo donde tenemos que entenderlo. Dios no soporta a los tibios. Eso dice la palabra de Dios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Y estamos llegando y llegamos al tiempo donde se está cumpliendo esto.
tenía que predicarlo, tenía que decirlo. A su nombre sea toda la gloria. No era que algunos pecaban, era que la ciudad protegía el pecado. La ciudad aprobaba el pecado, la ciudad promovía el pecado, la ciudad se identificaba con el pecado. Por eso el juicio fue sobre la estructura social y cultural de Sodoma y Gomorra. Un país se puede acabar por esto. Un país se puede destruir por esto. Tiene que haber personas como rocas. Si no fuera por la iglesia verdadera, que no son gigantescos, son grupos pequeños que están dispuestos a serle fieles a Dios, ¿cómo sería esta ciudad? Pero Dios salvó a los que pertenecían aún a este sistema, pero no se contaminaron. Y no habían sino uno. Wow. Dios salvó a Lot y su familia. Génesis 19, 15 al 17. Dios fue y mandó ángeles por la intercesión de Abraham, porque Abraham dijo: yo no me meto en esa ciudad, allá se corrompió, prefiero vivir aquí en la montaña, hermano. ¿Usted para qué país se quiere ir? Para donde la corrupción ya no existe ni la familia, no se vaya para allá, hermano. Puede haber dinero, puede pagarle a usted 20 millones de pesos por el trabajo mensual, pero si hay corrupción, si no hay nada, ¿qué va a hacer, hermano? Esa fue la decisión de Lot. Él sí quiso irse para Sodoma, porque allá habían pastos y porque allá sí hay billete. Y Abraham dijo: prefiero quedarme en la montaña, hermano. Si Dios está conmigo, no me faltará nada. Dios salva a Lot, fue y lo sacó, lo arrastró y lo sacó. Sacó a su esposa y sacó a sus hijas. Por la fe de uno sacó a la familia. Eso revela el principio del reino de Dios. Dios juzga sistemas, pero salva a los que no pertenecen a ese sistema. Amén. El final antes del arrebatamiento es igual. Jesús dijo en Lucas 17, 25 al 30: como en los tiempos de Noé y de Lot. Estamos viviéndolos. Y esto ya no es con ejemplos por allá en una imagen, sino que solamente prenda el televisor y véalo. Allá afuera está el ejemplo del mensaje de hoy. Prenda el sistema. Jesús dijo: pero primero es necesario, estoy en el versículo 25 de Lucas 17, es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Escuche esto. O sea que la generación está influyendo es para sacar ¿a quién? A Cristo, al verdadero evangelio, al verdadero evangelio. A la gente, desde que la tengan contenta, brincando y llena de felicidad, van. Pero cuando predicamos el verdadero evangelio de cambio, de transformación, ya la gente no va, hermano. Como fue en los días de Noé, dice aquí el 26. O sea que Dios nos devolvió al pasado para mirar cómo sería el tiempo antes de su venida. Yo lo estoy viviendo. Estamos mirándolo. ¡Wow! ¿Ah? Fue los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que Dios cogió el grupito de los verdaderos fieles y ¿sabe cuántos se salvaron? 8 personas, y toda la generación se murió. Pero luego sigue 28. Así mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos están esperando a Jesucristo? Amén. Yo creo que ahora sí entendimos, ¿no? Aquí hay una conclusión sencilla. Dios no destruyó Sodoma simplemente porque algunos pecaban, sino porque el pecado se convirtió en cultura. Se convirtió en leyes, se convirtió en estatutos normales. La perversión se convirtió en identidad colectiva, no era normal. La sociedad rechazó completamente la autoridad de Dios, fue toda la sociedad. No había justicia en el sistema, era una rebelión estructural contra el orden que Dios creó. ¿Cuántos lo entendieron?
¿Cuál sería la decisión ahora para ir a votar hoy? Yo no voy a hablar aquí de nadie, ni le voy a hacer campaña política a nadie. Alguien que controla y gestiona el tiempo y el cambio, también controla nuestra experiencia del tiempo y del cambio. ¿Qué quiero decir esto? Que esto nos lleva a un punto bien serio. Aquel que planifica su tiempo y los cambios de tu vida determina tu futuro. ¿Ok? Lo repito. Aquel que planifica su tiempo y los cambios de tu vida determina tu futuro. Debemos aprender a decir: no voy, no cuente conmigo, en ese lugar no entro, con usted no salgo, eso no lo apoyo. Y ya, porque si usted lo hace, él te está guiando hacia un destino, no el suyo, sino el de las otras personas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Para dónde van tus amigos? ¿Por qué les dices siempre sí? Aquel que planifica el tiempo es un problema. Debemos aprender a decir no voy, no. Lo repito, aquel que planifica el tiempo que ustedes viven y logra los cambios que van a enfrentar las personas, está creando el futuro y está controlándolos. Entonces, si no se administra mi vida para el futuro, otros lo harán por usted. Si usted no administra su vida para su futuro y para su destino, otros lo harán por usted. Eso es lo que Dios quería que entendiéramos. Que el futuro no lo damos nosotros mismos y lo creamos. Y yo no voy a permitir que los demás lo hagan. Y menos personas corruptas. Ahora sí lo están entendiendo. Si no se administra mi vida para el futuro, otros lo harán. Esto significa que de cierta manera todos somos víctimas de aquellos que planifican nuestro tiempo y nuestros cambios. Nos empujan a un futuro planeado por personas y no a Dios, de Dios. Si nos empujan a un futuro que Dios no planificó, yo salgo corriendo. Pero si es un futuro que Dios planificó y lo veo en la palabra, ahí sí cambiamos la posición correcta. Cada uno es víctima de las personas a quienes han dado la autoridad de decidir cómo van a usar su tiempo en la tierra y qué tipo de cambio van a atravesar. Si les dejan ese derecho a esas personas, ustedes dejan de existir por sí mismos porque otros controlan. Se convierte en el producto del plan de otro, se le da la autoridad de decidir por uno. O sea que otro decide por mí, no. O sea que yo tengo que saber por quién votar. No vaya a estar en contra de Dios y yo, pero a mí me prometió $1,000,000 de pesos de regalo. Me va a meter en problemas. No voy a dar nombres. Lo pensé 100,000 veces. Esto es muy serio. La pregunta siguiente es muy clara. ¿Quién va a diseñar su futuro según Dios? Solamente lo puede hacer usted. ¿La presión de los demás o el propósito de Dios? Si la presión de los demás te obliga a tomar decisiones y malas decisiones, ¿quién está organizando el futuro suyo? Los demás. Pero si usted dice no, espérese que yo también puedo. Claro que sí. Entonces, ¿a quién vamos a confiar el diseño del futuro de un país? Comprometerse frente a las potencias que planifican y controlan nuestro tiempo y nuestro cambio es someterse a los valores, la moral y los estándares de otro hombre o de otra mente. En Efesios 2 dice que antes seguíamos la corriente de Dios, pero ahora no. Escuche, esto es gravísimo. Sucede en todo el mundo, no solo en individuos o en países, sino en continentes enteros. ¿Qué? Es como cuando un rico le dice a los pobres: si quieren nuestro dinero, esto es lo que ustedes deben de hacer.
Esto deben aceptarlo y también soportarlo. ¿Y qué hacen los necesitados? Lo aceptan por necesidad. Nuestros líderes políticos van a reuniones de las que nosotros ignoramos todo lo que están haciendo. Ellos van y hacen unas reuniones que no tengo ni idea de lo que están haciendo allá, donde toman decisiones para sus votantes. Allá las toman escondidos, que contradicen directamente los valores, los principios, contradicen la fe y todas esas cosas. Y si yo llego y los apoyo, ¿qué va a pasar? Es una pregunta, yo no estoy diciendo más. ¿Y por qué? Porque no nos comprometemos a forjar nuestro futuro, nuestro dependiendo de Dios y no de los poderes del mundo. En Efesios 2:3 dice el siguiente versículo: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, si nos daban para emocionarnos y los deseos de nuestra carne, hacíamos eso, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la pregunta es ¿por qué? Porque somos espiritualmente pasivos, hermano, y religiosamente bien ingenuos, hermano. Entonces, creemos que se puede poner a un hombre injusto con antecedentes detestables en el poder y esperar justicia de él, hermano. ¿Usted lo cree? Yo no lo creo. Yo no creo que se puede poner a una persona injusta en el gobierno con antecedentes bien oscuros, bien detestables, y esperar que sea justo y que cambie leyes para la justicia del pueblo. Yo dejo esta interrogante. Es insensato y sin embargo continuamos. Votamos por personas que no volveremos a ver durante 4 años y que hoy los podemos ver y pueden aparecer. Es más, si lo llaman a uno cuando uno es pastor, a ver si les da parte aquí en el púlpito, hermano, pero no los vuelve a ver usted. Y hay muchos lugares donde están cediendo el lugar. Uy, hermano, y esperamos que mantengan nuestros valores intactos. Ajá. Todo comienza con esta palabra. Los hermanos, no, será de Dios. No quiero saber nada, hermano. Solo quiero saber quién es el que me podría dar mejor ganancia social y financiera. Y yo me arco ahí la X. Y lo demás, y por eso votamos por ese candidato. ¿Usted y yo votaríamos por ese candidato? Si ese es el sistema del diablo. ¿Sabe qué le dijo el diablo a Jesús en la cara? Venga, ¿quiere mirar todos los reinos del mundo? Fama, trabajos, poder, dinero, riqueza. ¿Qué quiere si vota por mí? Si postrado me adorares. El diablo se lo dijo a Jesús. Y no van a decir que no, está en Lucas capítulo 4. Todo se lo doy. ¿Quiere casa? ¿Paseíto en yate? ¿Un puestico en el gobierno? ¿Un sueldito de unos 10 millones de pesos? Se lo doy. Vote. Ahí está escrito en la Biblia, hermano. Y esa es la forma de actuar del enemigo. Y yo les voy a decir cuánta gente no ha votado esperando recibir algo de esas personas. ¿Acaso el Dios que hizo el cielo y la tierra no tiene poder para darme de comer a mí y a mis hijos? ¿Acaso Dios no es el que me sana? ¿Necesito una EPS? ¿Acaso Dios no es el que me suple? ¿Acaso no me dijo Dios, busquen primero el reino de Dios, que es la constitución del reino, que lo demás para esa tierra se lo doy, con añadidura se lo regalo? Se lo regalo, y estoy seguro que Dios me da la ropa, la comida, la bebida y todo lo que necesite para mi esposa y para mí, si le soy fiel a Él. El resto no lo necesito. Del enemigo no necesito nada, y Él lo sabe, y lo reprendo en el nombre de Jesucristo, porque el que me suple a mí es Dios, y lo ha hecho por todos estos años.
y me ha suplido, y vamos para adelante, y vamos a ampliar, y vamos para adelante, porque Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, y no importa lo que la gente piense, Dios es real y lo puede hacer contigo, porque Dios te dio vida para ser líder, para ser luz, para que seas cabeza y no cola, hermano. ¿Qué opinan sobre esta pasividad espiritual y religiosa que hoy está siguiendo? ¿Qué opinan con subir estas personas a los púlpitos? ¿Creen que es el problema global? Sí. Permitir ir más lejos. La iglesia no tiene planificación del futuro en la tierra, hermano. En este punto que les voy a predicar acá, yo no sé si me estoy metiendo ahí en problemas, pero cuando miro la palabra de Dios me hace reaccionar. La preocupación es por el cielo y no por la tierra, ¿sí o no? Pregúntele a cualquier hermano de la iglesia, de cualquier denominación, y verá que lo único que están esperando es que ojalá viniera Jesucristo hoy y nos llevara en el rapto. Yo sé que Jesucristo viene, y puede ser en este momento, yo no sé, que Jesucristo puede venir y llevar su iglesia hoy, en esta mañana. Y si vienen 50 años, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Seguir la pasividad y la corriente del mundo? No, hermanos. Yo tengo que estar programándome como si el Señor viniera dentro de 100 años, pero vivir hoy preparado como si viniera en esta mañana, hermano. Así que tengo que mirar el futuro como si se demorara, pero estar preparado como si fuera hoy. Y eso me cambia a mí la perspectiva. ¿Por qué? Porque si la sola iglesia se preocupa lo que sucederá después, pero olvida dónde vivimos ahora, ¿qué va a pasar? Una teología que condiciona a sus fieles a abandonar la tierra en lugar de transformarla, hermano. Ustedes saben de un señor que hizo matar una gran cantidad de personas por allá y se envenenó porque lo seguían. Líderes que hacen seguir, son seguidores, hermano, y los obligan y le sacan el dinero y hacen lo que quieren, y la gente y va. Pues aquí no es aquí no es así. Usted debe ser usted y honrar a Dios, usted personalmente, y en su casa usted. Escuchen esto. Cuando Dios nos dio toda la autoridad sobre la tierra para señorear, cuando creó al hombre, multiplicar, sojuzgar en la tierra, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué la gente, por qué los cristianos se quieren ir? Si Dios nos dio todo fue para gobernar. Vengan, oiga, un amén. Dios nos dio todo para tener poder y dominio en la tierra, en la tierra, en la tierra, sobre los demonios, sobre el diablo, sobre toda fuerza del enemigo. La iglesia de Jesucristo en la tierra es la que tiene la autoridad y el poder de parte de Dios. Amén. ¿Por qué vamos a salir corriendo? Amén. Llévame, Señor. No vaya, no se vaya, párese. Obedezca a Dios, sométase a Dios, tome la autoridad, hermano, y haga la diferencia en su casa, haga la diferencia en su barrio, haga la diferencia en su familia. Muéstreles que tú eres hijo de Dios, muéstreles que tú eres hijo del reino, muéstreles que usted quiere que el cielo venga a la tierra, que el cielo venga a la tierra. Esa es la oración de Jesucristo, que como en el cielo se haga en la tierra. Y cuando usted empieza a pensar esto, usted dice, pues me voy a quedar. Y mientras el Señor viene, vamos a honrar al Señor, vamos a serle fieles al Señor, vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y empieza usted a dar testimonio, y la gente de afuera va a tener que decir, algo está pasando ahí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, la mentalidad hoy de muchísimos cristianos, la mentalidad es de me iré volando algún día, o de mantengámonos lejos del mundo. Hermano, estamos en el mundo. ¿Quiere irse para la luna, hermano? Estamos en el mundo. ¿Sabe qué dice San Juan 17, 14 al 16? Léalo. Esta es una oración de Jesús lo que va a leer. Yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos hemos recibido la palabra de Dios? Amén. Y el mundo los aborrece. Más de uno. Por este mensaje puedo ponerme en riesgo, porque les estoy contradiciendo su moral, su ética, se la estoy botando al piso. O sea que no estamos apoyándolos. El mundo nos aborreció porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Jesús. Usted no es de ese sistema, hermano.
Usted no es del sistema del mundo, usted no lo es. Jesucristo le costó caro tu vida, su sangre. Su vida fue por usted, hermano. Su vida fue por usted. Diga, yo soy del reino de los cielos. Yo soy de Dios, no soy del mundo. Dígalo, no soy del mundo. Es que uno tiene que decirlo, ponerse en su posición. Pero mire el siguiente versículo. Yo ruego, no ruego que los quites del mundo. Es que el que está hablando es Jesús. ¿Y cuántos se quieren ir del mundo y desaparecer? Ya, Señor, llévame. Y los he escuchado orando. Señor, yo quiero decirme, Padre Celestial, que ojalá me muera, más bien me vaya rápido. Venga rápido en las nubes y nos lleva. No me van a decir que esa no es un pensamiento que se oye en la mayoría. No de acá, de cristianos. Pero Jesús dijo, no, Señor, yo no quiero que los saques del mundo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Guárdalos del mal. O sea, ¿y para qué nos quedamos aquí, Jesús? ¿Por qué quiere que nos quedemos aquí? Porque ustedes son la influencia del mundo. Porque ustedes son los que tienen que cambiar la historia de donde están viviendo. Porque alguien tiene que ver con usted en el barrio donde está. Y usted, la cara de Jesús tiene que verse en su hogar, en usted. Que la gente diga, definitivamente hay un Dios porque lo conoce a usted. Eso es lo que Jesús quiere. Que como Él es, 1 Juan 4:17, que como Él es, así seamos nosotros en el mundo. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hizo? Eso. En esto se ha perfeccionado el amor en otros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. el mundo está loco. Pero cuando sale usted, espérese un momento, que cuando sale usted es como si el Señor saliera, porque usted se sometió a Dios, porque usted obedece a Dios, porque usted ilumina, porque la luz está en usted, y cuando usted hace buenas obras glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y sabe quién lo dice? La gente de afuera, para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida, nuestra conducta y nuestra diferencia de cultura es la que influye. O sea que ¿para qué estamos aquí? Para influir allá afuera. No para ser seguidores, para influir allá afuera, para influir en su familia, para influir en su familia. Hace unos meses fui y me reuní a toda la familia por el apellido de mi mamá, me reuní con la familia del apellido de mi papá y los he sentado y les he hablado, familias completas. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios me puso para ser la influencia de mi familia. Y cuando lo llaman a uno, que han habido cambios, que Dios está haciendo la obra, yo digo, Señor, ahora sí vale la pena vivir, no por dinero, sino para ser influencia, decir, Señor, vale la pena vivir para esto. ¿Cuántos amamos al Señor? El resultado es que tenemos una iglesia que no está influenciando en nuestro territorio, en la tierra, está relacionándose ya con el mundo, hermano. Ya es normal ver cosas del mundo dentro de la iglesia. Nadie dijo nada, pero así estén miles y miles. De esto no se trata de la iglesia. La iglesia debería hacer la diferencia. Le piden a Dios que lo quite del mundo. Jesús no. Yo no sé qué va a hacer usted con esa oración de Jesús. Pero si estás aquí respirando en este año y hoy acá, ya lo entendiste por qué es. Y el último punto, aunque son 8 puntos, llevo el tercero. Lean este versículo en Hechos 17:6. ¿Sabían ustedes que la iglesia hoy, yo no sé cómo, por qué la iglesia no, de alguna forma no tiene tanto poder, digámoslo así, en la parte social? Si estamos en el mundo, debería tener influencia, ¿cierto que sí? Diga, ¿debería tener harta influencia, sí o no? Otra vez, ¿la iglesia de Jesucristo debería tener mucha influencia allá afuera? Obvio. Miren lo que pasó en la iglesia. Y lo más triste es que ha abandonado su responsabilidad y ha abandonado el mundo y la tierra. El objetivo principal de influenciar el reino de Dios en la tierra, o que se haga como en el cielo en la tierra, se ha convertido en el aislamiento y me voy.
Dice Hechos 17:6. Oiga, los hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de la iglesia cuando empezó la iglesia, pero no hallándolos, trajeron a Jason. Jason era un hermano que yo no sé si usted lo hubiera escuchado. ¿Conocía al hermano Jason? Oiga, ¿por qué no conocían a los hermanos de Jason? Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y por qué se lo llevaron a las autoridades? Gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían los hermanos? ¿Qué hacían con el mundo? Venga, ¿están leyendo el versículo? ¿No lo hayan leído? Y aquí no muestra, Dios no permite que aparezca Pablo ni Pedro, porque ellos trastornaron. A Jesús le dijeron que era un revolucionario. Eso es un revolucionario. La pregunta es, ¿por qué no mostraron ahí a grandes Dios? Dios mostró fue hermanitos de la iglesia. Jason, que ni lo conocía, y otros hermanos de la iglesia por allá, y nos cogieron las autoridades y lo llevaron allá. ¿Y por qué nos trajeron? ¿Qué mal hicimos? No, es que esto no hacen sino trastornar el mundo. ¿Usted está trastornando el mundo? Porque eso es lo que toca hacer, hermano. ¿Aló? Hermano Levi, ¿eso es lo que hay que hacer? ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos trastornar el mundo y el planeta donde vivimos? Y entonces, ¿por qué se quieren decir: Señor, llévame en el rapto urgente? Deberíamos estar trastornando nuestra ciudad, predicando en la esquina, hablándole a nuestra familia. ¿Cuánta familia de ustedes, si hoy se muriera, se iría para el cielo? ¿Y cuántos se quedaría porque no conocen el evangelio? ¿Cuántas veces saca tiempo para ir a hablarles, enseñarles a sus vecinos? ¿Por qué no trastorna el barrio en que usted vive? Porque yo les voy a decir una cosa: cuando llegamos aquí, no había sino una tienda. Yo no sé si hermano Wilito se acuerda. Y tenemos que trastornar esa cuadra, hermano. Y tenemos que ser influencia, y la gente tiene que ver con nosotros ahora. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo hoy para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El mundo se aprovechó de que la iglesia está calladita. Los que trastornaron el mundo se callaron. Y el mundo inmediatamente empezó a ganar ¿qué? Posición. ¿Y sabe ahora qué pasa? Que el mundo dice a la iglesia: no se metan en nuestros asuntos, porque la iglesia misma ha dicho: sus asuntos no nos conciernen. Pero el problema es que sus asuntos afectan a los nuestros, porque vivimos en la misma tierra. Entonces, por ejemplo, esto: ¿dónde estaba la iglesia cuando una mujer dijo: tengo derecho a matar a mi bebé? Y la corte lo autorizó. Desde ese día, más de 500 millones de bebés son asesinados cada año en los Estados Unidos, porque el aborto es totalmente legal. Es solamente una de las preguntas que podría hacer aquí grandísimas. La corte lo autorizó, verifíquelo. Es más que la población de países enteros los niños que han matado. Pero el gobierno lo aprueba y la gente normal, no pasó nada. ¿Cuál creen que es la mayor responsabilidad social que la iglesia ha abandonado, hermanos? ¿Sabe qué dijo uno de los grandes políticos? Por eso dijo que no, y no voy a decir nombres. Dijo: no nos preocupamos por la iglesia, ni siquiera sabe lo que está pasando.
Ya tenemos un plan de 50 años para tomar el control de la cultura. ¿Y saben cuál es el plan de 50 años para la iglesia? ¿Cómo abandonar la tierra durante el rato rápido y que ojalá que se vaya? Ellos tienen un plan. El mundo tiene un plan. Y tiene un plan para la siguiente generación. Se lo aseguro. ¿Cuál es el plan que usted tiene para usted y su familia y su hogar? En este tiempo y en esta hora. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo está diseñando? Porque Dios no le va a ayudar, sino con lo que usted le dice: Señor, ayúdame con esto que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. ¿Pero en qué? ¿En qué? Muéstrame el plan. Usted le muestra el plan al Señor y Él dice: venga, hágalo así, 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 y le voy a ayudar. Entonces, si el mundo tiene un plan tan organizado, y estudian y se capacitan y se reúnen y hacen reuniones, es para hacer planes para el futuro. ¿Cómo es posible que los hijos de las tinieblas sean más astutos que los hijos del reino? Eso dice el Señor Jesucristo. ¿No deberíamos tener un plan para nuestras finanzas? ¿No deberíamos tener un plan para nuestro hogar y para nuestra familia? ¿No deberíamos tener un plan organizado y estarlo desarrollando cada 8 días? Funcionando con reuniones, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Quién tiene el plan? ¿Alguien tiene esa inquietud? Solamente hoy les estoy sacudiendo la cabeza un poquito. El apóstol Pablo, miren lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía el presente como si se fuera a morir ese día, hermano. Dijo: y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él lo dijo como si se fuera a ir él ese día. Está en Tesalonicenses. Pero cuando él dice eso en ese día, estaba trabajando como si el Señor viniera hasta hoy, para las siguientes generaciones. Y se esforzaba todos los días. Iba a Tesalónica, iba a Corinto, a donde fuera, hermano, a evangelizar, a revolucionar el planeta, porque pensaba que las siguientes generaciones tenían que conocer a Jesucristo. El apóstol Pablo vivió y hasta el día de hoy ha sido de bendición, pero vivía ese día como si se fuera a ir con el Señor. Si tú vives como si se fuera a ir hoy con el Señor, permanece fiel, caliente, con aceite en tu vasija, pero planeando para el futuro, organizándose con su familia para el futuro, para serle fieles al Señor, ¿sí o no? Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Dejando que los demás controlen el futuro. Ya no lo permita más. Vamos a ponernos de pies. Termino con esto muy sencillo. Si hay alguien que usted conoce y está trabajando en la política, no es pastor, tiene que no ser pastor, porque si es pastor, Dios lo llamó fue a eso. Pero si no es pastor y es dentro de una congregación y tiene principios morales, éticos, y usted lo conoce y lo sabe, apóyelo. Vote por él. Amén. Estudien los candidatos. Vaya, estúdiele, búsquele el pasado, averígüele, hágale una biografía. No es que usted va a votar el futuro de sus hijos, se va a votar el futuro de la familia, hermano. Vaya, haga una excursión por las redes sociales y averigüe cuál ha sido su pasado, hermano. ¿No cree que es lo más correcto? No cuánto nos va a dar de plata, no cuántos beneficios vamos a decir. No estudie eso. Estudie el carácter de esa persona que se va a parar allá, porque el resto pueden ser mentiras, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Es lo correcto. ¿Qué pasa si lo que promueven es lo opuesto a lo que defendemos, hermano? Y si lo que promueven es opuesto a lo que defendemos y vamos y votamos. No, hermano, gravísimo. Unirnos a sus agendas porque voy a tener más oportunidades. No, hermano. Dios debe tener en alguna parte de este mundo un pueblo que se atreve a decir: no nos postraremos ante sus ídolos y ya. Incluso si todos se callan, nos mantendremos firmes como una roca, ¿verdad que sí? Voy. Amén. Amén, amén. Amén.
Repito, si ahí usted conoce a alguien que realmente merece tu voto, hágalo. Vaya, vote, es un deber suyo. Por ejemplo, es triste esto. ¿Por qué al sistema secular no les gusta Jesús? ¿Por qué el mundo no le gusta a Jesús? Se lo voy a decir. Tolera a muchos líderes religiosos, sí. Pero al que plantea un problema a diferencia de los demás, exige un compromiso total a Dios, entonces hay problemas. Cuando les decimos no, para seguir a Cristo tiene que cambiar, ahí hay problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los demás, Buda, Mahoma, Confucio, Baulá y otros decían, sigan estos principios o esta filosofía. Nunca dijeron, como dijo Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Ellos dijeron, hagan esto, y crearon libros y la gente los hace. Y estoy hablando de millones y millones. Pero Jesús nunca dijo eso. Él dijo, si usted quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Así que si no hay cambios radicales en las personas, no estás haciendo nada. Eso dijo Jesús. Si me siguen a mí por un milagro para que lo sane y no hay cambios, no están haciendo nada. O sea que Jesús igual fue más extremo. Jesús dice, ven y sígame. La gente no quiere hacer eso. Las exigencias de Jesús son tan personales que requieren un cambio radical. Lo llaman dogmatismo y por eso no les gusta Jesús. Hermano, Jesús quiere un cambio de usted radical, pero no por obligación, sino porque usted dice, lo voy a hacer. ¿Aló? Vaya, dígale a los que están dirigiendo, no, si usted quiere su voto, entonces haga lo que Jesús dijo, quiero verle el cambio. Ah, no, porque es que por eso no les gusta a Jesús. Pero hay muchos religiosos que les dicen, no, tranquilo, así estamos bien, apoyen, y lo hacen. Entonces termino con esto, hermano, discúlpeme por todo el tiempo que me comí. En Juan 3, 16 y 17 Jesús dijo, Juan 3, 16 y 17, clave, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Miren todo lo que estuvimos hablando, y Dios los ama. ¿Tenemos que amar a esa gente? Pero aquí dice que sí. Es que la hermana no leyó bien, disculpe. Venga, ¿tenemos que amar al mundo? ¿Hacer como ellos? No. Que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, escuchen esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dígame una cosa, ¿esto no es influencia? ¿A dónde es que tenemos que ir? Al mundo. Tenemos que ir y relacionarnos con el mundo. Y eso es lo que a la gente no, ay, no se metan con ellos, no toquen a ellos, cuidado con ese. Pero si Jesús nos mandó, ¿dónde están ellos? Esto es contradictorio a la religión. Ese es un sinvergüenza, ese es un vago. Y Jesús llega y mira a uno al ladrón allá arriba, en un político ladrón allá arriba en un árbol, y dice, venga, Zaqueo, hey, yo quiero ir a su casa a almorzar. Y era un ladrón, era un publicano, era un ladrón. ¿Y por qué Jesús se fue donde ese político? Allá, el ladrón ese almorzaron de él. Porque Jesús sí fue al mundo a buscarlos para salvarlos. ¿Por qué nosotros rechazamos la gente que está equivocada? Si ven que en el tema de hoy dijimos la verdad, pero no podemos rechazar a nadie. Tenemos es que orar por ellos. Amén. Tenemos es que influenciarlos nosotros. Vaya donde su familia que no le gusta ser cristiano, vaya, visítelo. Uy, pero es que ese es bien vago. Ese es el que necesita que usted vaya, hermano. Es que ese es un borracho aquí a Pekín. Vaya y lo saluda y lo invita a almorzar, hermano. Ay, sangre de Cristo. Vaya, hágalo, hermano. Porque no hemos entendido porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo la gente se va a salvar si usted no vaya afuera, hermano? Le cuento que la religión es terrible. Y en Mateo 25, 34, esto está bueno.
Termino. Gracias, Señor. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para otros. ¿Desde cuándo? De la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue organizado el reino? Desde la fundación del mundo. O sea que no existía la iglesia, hermano. No existía la iglesia y el reino de Dios ya existe. Y Jesús dijo: vaya, busquen ese el qué. Ajá. Vengan benditos de mi Padre, heredad en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El reino es por lo tanto más antiguo que la iglesia, porque es el gobierno de Dios en el cielo, y Dios nos ha colocado en la tierra para extender este gobierno aquí abajo, para hacer de la tierra una colonia del cielo. Esa es la verdad. Usted está aquí es para qué? Para que le muestre el reino de Dios a los que están en el mundo. Ese sí es el evangelio. En otras palabras, la clave del reino es la influencia del cielo sobre la tierra, transmitida por el Espíritu Santo a través de los hombres o de la iglesia, que es usted. Esto significa que la iglesia es la agencia diplomática del cielo en la tierra. No estamos aquí para huir del mundo ni para abandonar los sistemas, sino para influenciarlos. Por eso estamos aquí. Y Dios te plantó aquí para ser embajador del reino de Dios aquí. Aquí. Levanta su mano y dígale: Señor, aquí estoy. Voy a salir con ánimos nuevos. Voy a hacer en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, creador del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo, Señor, porque hasta este día, Señor, tú nos bendices.